93.7. La radio con bendición. Estéreo Unción se complace en presentar su programa Cristo en mí, conducido por la hermana Alicia Compián. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Ponte cómodo para que juntos escuchemos la palabra de Dios. Comenzamos con su programa Cristo en mí. Vengo hasta la cruz a rendirme. Si quieres hoy recibirme, vengo a caer a tus pies. Muy buenas tardes tengan todos. Damos gracias a Dios por la oportunidad que nos da de estar aquí en esta linda y preciosa tarde en su programa Cristo en mí. Y damos la gloria a Dios y agradecemos a nuestra hermanita Alicia Compián porque nos permite entrar en este espacio especial donde Dios es eficaz, donde la palabra de Dios llega y llega para que nosotros nos alleguemos a su presencia y sintamos la bendición de Dios en nuestra vida. Dice la palabra de Dios en Mateo 5, así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras obras buenas y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Hemos venido a llegarnos a la presencia de Dios. Hemos llegado para cambiar nuestra vida, para cambiar nuestra forma de ser, para cambiar nuestra forma de pensar aún de las personas y creer que Dios va a hacer un cambio y puede hacer un cambio en las vidas de las distintas personas. Cuando uno habla de este programa Cristo en mí, el Señor se manifiesta en nosotros y Él hace algo especial en nuestras vidas. Yo invito a que usted esté atento a nuestra programación en esta linda y preciosa tarde porque tenemos un testimonio muy especial donde estaremos hablando con una persona que yo lo comentaba hace rato con ellos cuando estábamos aquí en la sala, que muchas veces es difícil poder creer que Dios puede transformar a alguien. Y hablábamos del apóstol Pablo, ¿no? Cómo el apóstol Pablo iba trabajando. Cuando era Saulo de Tarso, se esforzaba por querer hacer comprender a las personas que él había cambiado, porque muchos no creían en el cambio. Y nosotros hoy por hoy creemos en un cambio en la vida del ser humano. Y bueno, me complace tener en esta bella y hermosa tarde en su programa Cristo en mí a mi hermanito Javier, a mi hermanita Vanessa, ellos que han estado predicando la palabra, han estado haciendo campañas, haciendo diferentes labores, y muchas veces nosotros los vemos y pensamos que siempre han sido así, ¿no? Que siempre han sido cristianos, pero detrás de cada persona hay un cambio, es un cambio a veces muy drástico. Muy buenas tardes, mi hermanita Vanessa, mi hermanito Javier. Dios les bendiga. ¿Cómo han estado? Muy bien, Dios los bendiga. Gloria a Dios. Dios les bendiga también a ustedes. Gracias por haber venido, por estarnos acompañando aquí en el programa Cristo en mí. Agradecemos a nuestra hermana Alicia que nos está dando este espacio. Y bueno, pues primeramente, ¿se puede presentar mi hermanito Javier? Mi nombre es Javier Torres Martínez. Soy nacido en Monterrey, Nuevo León. Allá en Villa de Juárez, Nuevo León. Ajá. Allá nací y el Señor me trajo aquí a Nuevo Laredo. Gloria a Dios. Él fue el que me trajo
Y yo sé que Él fue el que me trajo a este lugar. Gloria a Dios. Ahora lo entiendo y cada día que va pasando voy entendiendo por qué Dios me trajo a Nuevo Laredo. Amén. Ahorita mi hermanita Vanessa, Dios me la bendiga, bienvenida. Amén. Damos honra y gloria a Dios por sus vidas, que siempre, como le digo, me agrada que prediquen el Evangelio. Yo a las personas que predican el Evangelio, yo le comentaba a mi hermana Vanessa, que tiene muchos años que yo la tengo en contacto y todo eso, y no siempre la miraba a ella. No conocía al hermano, no lo conocía hasta ya después, mucho después, pero pues yo conocí primero a la hermana Vanessa, cómo predicaba el Evangelio, y me gustaba cómo llevaba la palabra, ¿no? Y después ya conocí al hermano Javier, y es un gusto poderlos tener aquí. Y hermanos, este testimonio espero sea de bendición para ustedes. No sé dónde tú te encuentres, no sé cuál sea tu situación. Tal vez ahorita te sientes como que nadie me escucha, no creo que Dios me pueda perdonar, porque a veces existe en nosotros la negación. Muchas veces existe el que no va a pasar, el que Dios no me va a aceptar, Dios no va a querer nada de mí. Pero Dios siempre tiene algo preparado para cada uno de nosotros. Entonces, hermanos, vamos a escuchar primeramente el testimonio. ¿Con quién empezamos? A ver cómo se va a ir acomodando, porque en sí el testimonio es del hermano Javier, pero en ciertas como que se va trenzando con la vida de mi hermanita Vanessa. Cuando digo trenzando es que se van como uniendo en ciertas partes. Entonces vamos a escuchar este testimonio. Espero estén atentos y espero que si alguno está pasando por una situación y está en una parte así tan complicada y piensa que no puede salir de esa situación y que Dios no va a tener compasión o no va a tener misericordia de él, escucha este testimonio que va a ser de bendición. Adelante, mi hermanito Javier. Así es algo muy real, mi hermano. Yo fui un niño maltratado. Golpes, y con el tiempo me entró un dolor en mi corazón tremendo. Ese dolor que no lo curaba nadie. Yo sé que hay gente así aquí en Nuevo Laredo, hay gente maltratada, hay gente que dice, yo ya no puedo más. Y así fue en mi vida, yo ya no podía más. En mi vida yo buscaba una salida. Yo primero fui un niño que el hermano no sabe, hasta ahorita se va a quedar sorprendido porque hay mucha gente que no sabe la realidad, mi vida. Yo fui un niño con epilepsia, yo fui un niño epiléptico, y en todo lugar donde me presentaba me decían, ahí viene el epiléptico, eres un epiléptico, tú no tienes vida aquí, tú no puedes estar con nosotros porque donde quiera te caes, donde quiera te muerdes, donde quiera estás aventando manotadas, me decían de niño. Pero conocí a Cristo cuando yo era niño. Pero ahorita, ¿cómo vamos a ir enlazando el testimonio? Yo quiero decirlo todo porque yo no me quiero quedar con nada. Yo quiero que si hay niños con epilepsia, yo quiero que sepan los niños que el Señor los sana y los cambia y los transforma y los vuelve a ser unas personas excelentes, conociendo a Dios, conociendo la verdad, conociendo a Jesucristo. Por eso yo no me quiero quedar con nada. Me dan una oportunidad de hablar de mi testimonio, y mi testimonio es fuerte, sí. Niño maltratado, un niño castigado por la epilepsia muchos años. Fue una enfermedad que fue puesta por una bruja, fue una enfermedad que me la pusieron de niño, sí, claro que sí. Después conociendo, supe que sí, había sido una enfermedad para castigarme, para tenerme atado. Por ahí empecé mi niñez, pero conocí
A los 14 años conocí a Cristo. Conocí a Cristo y la gente decía, ahí va el epiléptico. Mira, ya no se cae. Mira, ya no se muerde. Ahí va el epiléptico. Y yo miraba que la gente se me quedaba viendo. El terror de la colonia, el epiléptico. Porque me caía en todo lugar, en donde quiera que yo estuviera. Caía y me mordía. Pero allí empezó mi trauma, porque yo no podía escucharlos que me dijeran el epiléptico. Me cansaba y hacía algo tremendo en mi cuerpo. Una tristeza dentro de mi corazón, como hoy, cuando siempre estoy orando por un niño, por un joven, le digo, toda tristeza dentro de tu corazón sale. Toda tristeza, amargura dentro del corazón de un niño sale. Todo, perdón hermano que lo interrumpa, todo empieza cuando nos damos cuenta que la misma sociedad, los mismos amiguitos muchas veces son crueles. Sí. Y de ahí empiezan esos sentimientos. Y esto lo comenta el hermano también para que usted tenga cuidado de sus hijos. O la misma familia también. Hermanita Vanessa, ahí está. O también la misma familia. A veces sí, la misma familia. Y eso te va llevando a que tomes decisiones que en realidad no son correctas. ¿Qué pasó más, mi hermanito? Te lleva a un lugar donde es siempre estar enojado con la sociedad. Conozco a Cristo y la epilepsia se retira, pero a los 19 años me salgo del camino de Dios, me salgo del camino de Dios, porque por puntos y comas, yo no quiero decir el por qué, pero me salgo del camino de Dios. Y esa tristeza regresa a mi cuerpo, vuelve a regresar la epilepsia, vuelve a regresar todo lo que yo tenía, el abuso sexual de niño regresó a mi cuerpo, ese coraje, esa tristeza en mi cuerpo regresó. Yo me salgo del camino de Dios y yo siempre dije, ahora yo digo y comprendo que Dios me preparó en un camino donde Él quería que yo fuera útil. Porque yo tenía un rencor hacia la gente, un rencor hacia las personas que era algo tremendo. Tenía rencor contra mis padres, contra mis abuelos, con todas las personas tenía un rencor. Me secuestran en el 2008, lo voy a alargar un poquito porque esto es lo más importante. En el 2008 me secuestran, en 2007, 2008 me secuestran y me golpean, me hacen torturas tremendas. Yo estaba trabajando y me secuestraron y me llevaron a una parte donde me tiraron, me destrozaron mi cuerpo, me destrozaban mis canillas, me destrozaban mi cabeza, me destrozaban todo. Ellos solamente querían verme muerto. Y ahí empieza el coraje, la amargura de mi corazón. Ahí empieza a regresar el coraje aquel de cuando te decían epiléptico, cuando te decían ahí va el niño. Ahí me empezó a regresar el coraje, ese coraje que no lo podía sanar nada. Cometí cuatro asesinatos y fui a dar al penal. Fui a dar a un penal y me encerraron ahí. Ahí estuve pagando mi condena. Salí en un tiempo, mucha gente no sabía que yo estaba encerrado, no sabían que yo estaba en ese lugar. La gente me dio por muerto. Pero estando yo ahí encerrado, con toda la maldad de mi corazón y con todo el coraje que yo traía dentro de mi corazón, empecé a hacer rituales, empecé a hacer cosas que yo ya había aprendido de niño, yo ya había aprendido en mi familia, sabía hacer rituales, sabía hacer hechicería, sabía hacer satanismo, dentro del satanismo. ¿Ya venía eso ya de mi familia? Sí, familia. Ya viene
es generacional, pero hay un punto que yo lo guardo por razones que no lo puedo decir, ¿verdad? por mis abuelos, pero empiezo yo a conocer, mi abuelo me enseñó a hacer cosas que yo estaba haciendo adentro de un cuarto encerrado, y empezaba a tomar sangre de animal, empezar a hacer cosas tremendas dentro de ese penal, y salirme de las paredes y salirme hasta otro lado, y yo decía, ¿qué está pasando? Yo hice un pacto con Satanás, y empecé a hacer cosas tremendas, claro que sí. Ahora estoy en el camino de Dios, ahora soy contento. Yo no podía tener en mi cara, reírme con una persona. Mi cara era negativo, era una persona malo de mi cuerpo, de mi cara, de mi reflejo de mi cara. Yo no podía sonreírle a una persona, yo no podía hablar con una persona, porque ya los estaba embrujando, ya los estaba haciendo esto, le estaba haciendo lo otro. Salí del penal, llegué aquí en Nuevo Laredo, seguía yo haciendo brujería, saliendo hechicería, saliendo cosas tremendas, y volví a hacerlo, y tengo marcas en mi cuerpo, tengo cosas que no debo tener en mi cuerpo, pero es mi testimonio, es la vida. Pero yo sé que yo conocí a Jesucristo, yo conocí al Rey de Reyes, yo conocía a nuestro Dios, que Él me cambió y Él me transformó. Gloria a Dios. Cuando yo hacía cosas tremendas, algo que gente no podía hacer, que pasar de un cuarto hacia otro, sin abrir la puerta, entrar hacia una recámara a otra, hacia el otro lado, pasar, y si tú me caías mal, yo te embrujaba con un polvo. Si tú me hacías una maldad con la huella de tus pies, yo te podía embrujar. Pero ¿hasta dónde llegó el Señor Jesucristo? Yo siempre le decía, yo a ese Dios yo no lo reconozco. Yo decía que el Señor Jesucristo no lo quería reconocer, pero ya lo había conocido. Pero mi rencor y mi coraje que yo tenía y cargaba en mi corazón, no podía ver más allá. Yo no podía decir Jehová de los ejércitos, porque a mí me hacían cosas tremendas. Muchas cosas dicen unos, él todavía está en la brujería y hechicería, me lo han dicho. Dice, él todavía sigue en la brujería y hechicería. Señores, el que está en la brujería y hechicería y tiene un nivel 9 y 10, no puede decir Jehová de los ejércitos. No puede hablar el nombre de Jehová. Porque hay lugares donde te encierran, hay lugares donde tienes que pasar los días encerrado. Y mucha gente no sabe ni conoce que esa gente con esos niveles no puedes decir Jehová de los ejércitos. Me da tristeza porque a mí me decían, tú no has cambiado. Yo le decía a mi esposa, yo sé que mi Dios me cambió. Yo sé que mi Dios me ha cambiado y me ha transformado. Yo sé que Dios está dentro de mi corazón. Yo sé que siento la presencia de Dios cada vez que yo hablo de mi testimonio. Yo siempre que he estado hablando mi testimonio, yo le digo, Señor, gracias, Señor, por haberme sacado de la brujería, de la hechicería, del satanismo. Y no nomás eso, empecé a agarrar la drogadicción, fui una persona drogadicta, al 100% drogadicto. Yo me la pasaba día y noche drogado, yo no dormía, simplemente me la pasaba drogado. Yo no quería salir de la drogadicción, ni de la droga, ni de la brujería. Para mí se enlazaba la brujería y la droga, y daba droga día y noche. Y me sentía poderoso, me sentía una persona poderosa, cuando el que tiene el poder se llama Jesús. Gloria a Dios. El poderoso de Israel, el grande, es Jesús. Gloria a Dios. Él es el poderoso, Él es el Dios que nos ha mandado a predicar y hablar a los drogadictos, que el Señor cambia y transforma a un drogadicto, que el Señor cambia a un brujo, un hechicero, un satanista, el Señor los cambia y los transforma. Hay mucha gente, no cambia a los brujos, ¿cómo no? El Dios que nosotros predicamos, el Dios de poder, Él sí cambia a un brujo, un hechicero, un satanista. Si tu Dios no cambia a un brujo, un hechicero, yo no sé qué Dios estás predicando.
El mío sí cambia. El Señor Jesucristo cambia a un drogadicto, a un brujo y un hechicero, sí lo cambia nuestro Dios. Amén. Mucha gente dice que no los cambia. ¿Cómo no? Aquí estoy yo. El Señor me cambió y Él me transformó. Yo no puedo señalar las heridas de mis cuerpos. Estoy señalado por todos lados de mi cuerpo. Es algo feo en mi cuerpo, yo sé. Pero yo sé que el Señor por eso no me va a juzgar. Yo sé que el Señor, Él me cambió y Él me transformó. Dice, conoceréis la verdad y la verdad te hará libre. Amén. Yo conocí la verdad. Yo conocí al Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Y Él ha cambiado mi vida. Gloria a Dios. Qué bendición. Lo del testimonio viene lo más pesado, viene algo tremendo, pesado. Cuando Dios me encuentra en el camino de Dios, yo lo estoy haciendo cortito porque yo sé bien que es tiempo también limitado en la radio. Uh-huh. Yo no lo puedo hacer con todo porque por el tiempo. Imagínese una vida, ¿no? Una vida pasa procesos y quererlo resumir en una hora no es tan fácil, pero adelante, hermano. Lo estoy haciendo porque si yo le contara todo y lo que yo hacía, no, hermano, se asusta. Tener que transportarte de un lugar hacia otro en segundos. Tomaba 1 litro de sangre diario de animal y te transportaba de un lugar a otro. Fíjense lo que nuestro Dios cambia, que no te va a cambiar a ti que tienes alcoholismo. Sí me cambió a mí, que yo era un brujo. No, y puede ser cualquier vicio o enfermedad o cualquier índole satánica, de brujería, diabólica. Dios puede hacer un cambio. Dios lo cambia, Dios lo transforma. Dios te hace una nueva persona, una persona nueva para ponerte donde Él quiere. Yo le digo a mi esposa, el Señor me llevó a conocer, porque yo lo conocí a los 14 años, el Señor, yo lo conocí. Por un coraje, por algo tremendo que por mi inmadurez también pudo haber sido. Y yo me fui al mundo. Pero el Señor me llevó, mire, quedaba la gente muerta, yo quedaba vivo. La gente por acá había droga y yo quedaba vivo. Pero me secuestraron, me atravesaron, me cortaron y me machetearon y quedaba vivo. Es que Dios tenía algo preparado. Nada pasa si no es la voluntad de Dios. Pero lo duro de mi vida fue cuando en el 2019 muere mi hijo. Ese es lo más duro de mi vida y esa es la tristeza que siempre cargo en mi cuerpo. Porque de ser un brujo, un hechicero, un drogadicto, 32 días sin dormir, sin poder dormir solamente con droga, es algo pesado. Pude haber quedado loco, pude haber quedado muerto, pude haber quedado mal de mi cabeza, pero no quedé mal de mi cabeza. Gloria a Dios. Predico y le alabo y le glorifico al Dios. Gloria a Dios. A ese Dios es al que yo predico, al que Él me cuidó, me transformó y me hizo nueva criatura, porque ahora yo puedo ver al hermano, me puedo reír, me puedo sonreír con él. Antes yo no me podía sonreír, yo no te podía ni ver ni a la cara, porque ya te estaba embrujando, ya te estaba haciendo tantas cosas. Uh-huh. Pero ahí viene cuando yo me convertí, mi hijo me lo queman vivo. En Monterrey me lo quemaron vivo. Y ahí fue donde despertó, donde yo les digo que despertó el demonio que traía yo. Ver que a su hijo lo estaban quemando vivo. Imagínense qué quiso hacer ese demonio. Yo no estaba convertido a Cristo. Yo quería embrujar todo Villa Juárez, yo quería acabar con todo Villa Juárez. Y mucha gente supo de mí por allá en Villa Juárez. Y duele ver a mi hijo quemado, ver las huellas donde me lo golpearon,
ver las huellas, ver las manos de las personas que lo golpearon. Y haber salido yo de un penal y la agresividad tremenda que tenía en mi corazón. Me agarré y me fui para Monterrey a buscar las personas que habían matado a mi hijo. Pero mi padre, mis hermanas me dijeron, no vengas porque aquí está mal, aquí hay mucha gente, te están esperando. Yo tomé la decisión de regresarme a Laredo. Yo regresarme y yo le dije, Señor, que yo ya le estaba hablando al Señor en ese tiempo. Ya en medio de la necesidad. Eso es lo que yo siempre le digo a Vane, cuando tú tienes una necesidad le hablas a Dios. Cuando no tienes necesidad le hablas a la flaca. Y ahí andas hablándole a la flaca, a la muerte. Pero cuando tienes una necesidad dices, Señor, sácame de aquí. Si sabes que la muerte no te va a sacar. El que sí te va a sacar de los problemas se llama Jesucristo. Gloria a Dios. Se llama Jesús de Nazaret. Él es el que te saca de todos los problemas. Él es el que te cambia. Él es el que te transforma. Él es el que te cuida. Él es el que te saca de cualquier enfermedad. Él te saca de cualquier drogadicción. Se llama Jesucristo. Gloria a Dios. Ese es el Dios de poder. Ese día, hermano, yo tenía que ir a Torreón a unos asuntos. Yo tenía que pasar por Torreón y en la noche, antes de que me matara, antes de que yo aceptara matarme, antes de que yo aceptara agarrar mi pistola y tirarme en la cabeza, yo le escribí una carta a un pastor. Y sabía que era un pastor, porque él abrazaba a su esposa y la tenía abrazada. Y yo dije, él es un pastor. Yo le voy a escribir una carta y le voy a decir por qué me voy a matar. ¿Por qué voy a terminar con mi vida? Yo ya no quiero vivir porque mi hijo ya no está conmigo. Y yo me puse y le escribí una carta al pastor y le dije, ¿por qué y por qué me iba a matar? Sin conocerlo al pastor. Y le mando a su Face. Ahí es donde va a entrar Vanessa. Gloria a Dios. Muchos años yo buscaba a Vanessa porque ella era mi amiga, porque siempre fueron mis amigos. Para mí sus abuelos eran como mis papás y toda su familia era como si fuera mi familia. Sigue siendo mi familia porque ahora sí es mi familia, porque ahora sí estamos casados y ahora sí es mi familia. Gloria a Dios. Ese día, hermano, yo me fui para allá, para los montes, para la sierra, y yo quise acabar con mi vida. Me tiré 3 balazos en la cabeza y la pistola nomás chillaba. Y agarraba otra y nomás chillaba. Yo le gritaba al enemigo y le gritaba, no me quieres ni en el infierno. Yo le gritaba, hermano. Yo se lo digo en serio, yo no puedo decir el testimonio de otra manera. Yo le gritaba a Satanás, yo le decía, no me quieres ni en el infierno. Así le gritaba yo en la sierra, donde no había ruido, donde no había nada. Imagínense el terror que se escuchaba adentro de esa sierra. Y la voz, cuando se oye hueco en un cerro, se oía feo. Yo le decía a un amigo, parecía que se escuchaba un alicante cuando anda enojado. No sé si han escuchado los alicantes cuando están enojados. Así se escuchaba mi voz. Cuando voy a un puente, mi hermano, dije, aquí se va a acabar mi vida. Pero yo ya no quiero vivir porque sin mi hijo, yo no puedo vivir sin mi hijo. Y me tiré del puente. Mis hermanos, el poder de Dios. Estaba un macetero en ese puente. Caí arriba de un macetero. Y un día que pasamos yo y Vanessa por ahí, le dije, mira Vanessa, ese es el puente donde me tiré. No hay macetero, hermano. Era la mano de Dios. Amén. La mano del Señor, que Él no Gloria quiso a que yo me Dios. hiciera daño. Y digo, Vanessa, ¿y el macetero? Ahí no había ni un macetero, hermano. No. Era Dios que ya estaba trabajando. Es que Dios va trabajando en los que van a ser suyos. Y muchas veces nosotros pensamos que Dios no hace cambios.
Y si hablamos bíblicamente, lo estaba comentando hace rato, ¿quién era Pablo? Sabían que Pablo, muchas veces esta parte no lo dicen, pero Pablo fue una persona que asesinó. Porque la Biblia lo dice, y yo sé que todos los que han leído la vida de Saulo de Tarso, aparece de este personaje. Es la parte donde llega, ¿no? Este personaje Esteban. Y dice la palabra de Dios que llevaron su cuerpo, ya que lo habían apedreado, lo habían matado, lo llevaron ante un mancebo llamado Saulo de Tarso. Pero ¿quién ordenó todo eso? Fue Saulo. Entonces, cuando llega la transformación, ¿quién iba a pensar que un hombre que perseguía a la iglesia, un hombre que odiaba realmente a los cristianos, un hombre que estaba dispuesto a matar a los cristianos, podría tener una transformación tan radical? No era tan fácil, porque aun cuando llega la conversión de él, que cae del caballo y pasa todo su proceso y le dice: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y todo lo que pasa el proceso, queda ciego, y después mandan a Ananías para que ore por él, y hasta mismo Ananías dice: ¿cómo yo voy a orar por él? ¿Cómo yo voy a orar por él si él ha hecho esto por tus hijos, ha matado, ha hecho muchas cosas malas? Y el Señor, ¿qué le dijo? Ve, porque instrumento me es necesario este. Y llega el cambio. No es fácil, porque dice la palabra de Dios que Pablo, pues la gente le temía. Es decir, cualquiera que conoce la vida del hermano Javier y que lo conoció, porque ahorita nosotros lo escuchamos como testimonio, pero toda la gente que lo vio, realmente no inspiraría confianza, porque no crees que pueda haber un cambio. Pero nosotros los cristianos creemos que hay un cambio, hay una transformación, que Dios lo puede hacer en gran manera. Amén. Hay algo que acaba de decir usted bien importante. Yo agarré un odio para los cristianos. Yo le tenía coraje a los cristianos. Yo no quería saber nada de los cristianos. Donde yo me topaba a un hermano con una Biblia, yo los golpeaba, los cacheteaba. Y yo: no me andes predicando tu evangelio. Qué bueno que no se topó conmigo. Y hace poco me encontré a un hermano. Ay, ¿qué hace le poquito, dijo? Y hermano, ¿se acuerda de mí allá en los kilómetros? Ay, hermano, no puedo acordarme de usted, pero ¿se acuerda de esto y esto? Ay, hermano, dije, pues mejor no se acuerde. Y dice: sí, que me agarré con uno de allá, de quién sabe qué. Le digo: ¿se acuerda? Eso hacía, yo los golpeaba, me encantaba agarrarlos a cachetadas. A ver si eres cristiano o eres cristino, pero yo siempre he dicho una cosa: a quien golpeas es a los cristinos, a los cristianos no les haces nada. Siempre digo esa palabra. Fíjese, mi hermanito Javier, que hasta dónde llega cuando uno está tan lejos de Dios, y cómo llega uno a odiar a las personas. Y cómo yo lo veo, hay personas que por cualquier cosa ya se sienten como que... Conocí a otro hermano que hace tiempo vino a mi programa en la mañana y me testificó. Me dice: hermano, yo lo que quería es que alguien me ofendiera, porque yo lo que quería era pelear. Yo quería que alguien se me parara enfrente, porque yo lo que quería era pelear con alguien. Como que sentía que me desahogaba, me sentía más... como que lo necesitaba, era parte de mi vida, como que la adrenalina la sentía. Si alguien me pitaba, yo quería que alguien me pitara, me atravesaba, trataba de provocar a las personas para que yo me peleara con ellas. Entonces yo me supongo que esa es la etapa que usted también estuvo. Y yo le decía le decía a ese hermano, le digo: hermano, ese día no lo golpeé porque... No, le dije, pero usted era el que seguía. Sí, cierto, uno quiere ser muy importante, quererlos golpear y querer hacer... Ahora, pero
ahí va cuando yo me convertí a Cristo, dice, no nos vamos de aquí sin pagar todas. Dios todo lo... Esto que ven aquí, estos dientes, yo los tenía todos. Todos mis dientes, y yo siempre era lo que más cuidaba eran mis dientes. En Monterrey me convierto a Cristo, y cuando prediqué a unas personas, me agarraron y me golpearon, y como yo le dije al Señor, yo no vuelvo a quebrarle a nadie, pegarle con mis manos a nadie. Yo solamente me tapé, pero me quebraron mis dientes. Pero sabes, nomás que hay una cosa. Yo le dije, padre, como yo andaba trabajando contigo, tú me vas a poner mis dientes, Señor. Es que así es el trabajo de Dios, ya comienza todo lo contrario. El apóstol Pablo dice su historia, ¿no? Que él era el perseguidor, pero después él se convirtió en ser el perseguido. Hasta dice, me pegaron tanto, me azotaron tanto, y da hasta las... Y ese es el cambio que pasa en el cristiano. Que el cristiano, después de ser el agresor, se convierte en el agredido. Por amor, pero ahí es lo diferente. Ya eres agredido por amor a Cristo. Y dice Mateo 5, como dice, bienaventurados si os vituperaren, si os persiguieren y dijeren de vosotros todo mal por mi causa, mintiendo. Gozaos y alegraos porque vuestra merced es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Es decir, es parte de la vida del cristiano ser ofendido. A mí me ha tocado mucha gente que me ofende, y gente que hago, y a veces hasta me insultan y me quieren provocar, así como, ya me imagino, ¿no? Que quiere, pero uno trata de agarrarse de la mano de Dios. Adelante. Y ahora se hermanito. pregunta, y ahorita se puede estar preguntando, ¿y dónde entra Vanessa? ¿Dónde entra Vanessa en el testimonio? En la boda. No fue en la boda, hermano. No fue en la boda. A ver, ¿cómo entra Vanessa? Vamos a poner a Vanessa en la toma porque no salía, ahí está. Para que conozcan a la hermana Vanessa. ¿Dónde entra Vanessa ahí? Es que Vanessa, su nombre es Loroama, Vanessa. Uh-huh. Y yo a Vanessa solamente la conocía como Loroama. Yo muchos años busqué a Vanessa, pero Loroama, no Vanessa. Y un día me encuentro en la red social ahí, me encuentro Vanessa, nieta del hermano Elías, así, yo lo empecé a enlazar, nieta del hermano Elías. Y yo tenía que cambiar, yo quería cambiar. Yo dije, voy a buscar al hermano Elías para que él sea, que él pueda orar por mí, que Dios cambie mi vida y que cambie mi corazón. Y ahí encontré a Vanessa. Encontré a Vanessa en ese andar buscando al hermano, y digo, ¿eres nieta del hermano Elías? Me dice, sí, me llamo Vanessa. Le dije, pero yo no conocí ninguna Vanessa. ¿Cómo que eres nieta del hermano Elías? Y yo no conocí a nadie. Dije, yo conozco a toda la familia del hermano Elías. Dije, tú no eres nieta del hermano Elías porque yo conozco a todos. Me dice, sí, soy Vanessa. Pero ella no me dijo que era Loroama. Ella me dijo la segundo nombre, Vanessa. Ok. Y pues... No se lo quería decir, decía, quiero reservármelo. No, lo que pasa es que como mi nombre era difícil de pronunciar, pues me ponía Vanessa. De hecho estoy como Miss Vane en el Face. Y él me empezó a platicar que tenía mucho dolor, que Dios ya no lo podía cambiar. Pero en ese tiempo yo estaba retirada de las cosas de Dios, porque yo conocí de Dios cuando tenía como unos 13 años más o menos, que empecé a entender las cosas de Dios, porque crecí en una casa, en un hogar cristiano, pero el evangelio todavía no me entraba en la cabecita, ¿verdad? Como el apóstol Pablo dice que cuando oraron por él se le cayeron escamas de los ojos, ¿verdad? Entonces dice la palabra de Dios que el enemigo ha puesto esa venda para entenecer el conocimiento de la verdad.
Entonces, cuando yo conozco de las cosas de Dios, fue bien que me empecé a meter con Dios. Cada pregunta que yo me hacía, Dios me la contestaba por medio de una predicación. Entonces hubo un momento en que Dios me tocó muy fuerte y empecé a llorar, porque mis padres se habían separado. Yo pensé que mi papá había muerto. Nada más me di cuenta porque limpiando un ropero encontré una cajita donde metían que agujas y que ponían fotografías. Un neceser. Sí, entonces yo me recuerdo que abrí esa cajita porque era una cajita de las de antes que eran de galletitas y eran de fierrito, entonces las usaban para guardar cositas. Y recuerdo que abrí esa cajita y me encontré con una fotografía de mi papá, pero yo no sabía que era mi papá. Entonces, en ver tantas fotografías, mi abuela me pregunta, ¿sabes quién es él? Y yo le decía, no sé quién es él. Y me decía, ¿en serio no sabes quién es él? Digo, no sé quién es él. ¿Quién es? Y me dice, es tu papá. Y fue cuando yo me empecé a preguntar, ¿y dónde está mi papá? ¿Mi papá no estaba muerto? Porque a mí me hicieron creer que mi papá estaba muerto, ¿verdad? Y me dicen, no, tu papá está vivo. Entonces empecé a crecer. Yo siento que y creo que cuando una persona es elegida por Dios, escogida por Dios, el enemigo siempre va a querer sembrar odio, siempre va a querer sembrar amargura en tu corazón para apartarte del amor de Dios, que no conozcas otra cosa más que el resentimiento, la amargura. Entonces fui creciendo con un resentimiento y un rechazo, porque me decían que mi papá me había abandonado, que mi mamá me había dejado, que mis papás no me querían, que me hacía creer que alguien me iba a amar si mis papás me habían abandonado, que prefirieron hacer su vida que elegirme a mí, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, cuando a mí me toca el Espíritu Santo muy fuerte, yo sentí el amor y el calor de Dios en mi vida. Entonces esa presencia a mí me impactó tanto, me gustó mucho la presencia de Dios, que yo le pregunté, ¿y cómo le hago para poder volver a sentir la presencia de Dios? Pero yo no sabía qué era la presencia de Dios. Yo decía, eso que sentí, porque yo no entendía qué era la presencia de Dios. Entonces Dios me empieza a contestar lo que yo me preguntaba en mi mente, porque yo no sabía orar, yo no oraba. Y lo que me preguntaba en mi mente, Él me lo contestaba en predicaciones. Entonces me empecé a meter con Dios a los 14, 15 años, en ayuno, oraciones, ayunos muy prolongados, a veces de 7 días, mucha oración. Donde quiera que iba, doblaba mis rodillas sin que me vieran, pero me metía a un baño a orar o así, pero siempre estaba en comunión con Dios. Estaba así trabajando, y estaba platicando con Dios. En mi trabajo, concentrada, pero platicando con Dios, siempre, en todo momento, en todo tiempo. Entonces, el enemigo siempre ha querido arrebatarnos, ¿verdad? El propósito que Dios ha depositado en nuestras vidas, y me alejé durante aproximadamente 9 años del camino de Dios. Y cuando vengo a los pies de Cristo, pues como yo crecí con esa amargura, desde la niñez, tuve depresión infantil. Y crecí la adolescencia, tenía depresión, tuve 2 intentos de suicidio, pero ya lo último fue que me alejé de las cosas de Dios, porque el enemigo sí me atacó mucho por mi propia familia. Fue mucho el ataque por mi propia familia, y yo me fui pues al mundo, no tan feo, pero sí me retiré, me aparté, no iba a la iglesia, no dejé de orar, empecé a tener amistades del mundo, comportarme como los del mundo, pero no me sentía a gusto. Entonces, yo seguía en el mundo, pero Dios no se había olvidado de mí. Entonces, cuando yo voy a los pies de Cristo, que un pastor me invita a la iglesia, al mes llega el pastor Javier, pero no, en ese tiempo no era el pastor, ¿verdad? En ese tiempo era pues con otro nombre, como conocíamos el apóstol Pablo, lo conocíamos por Saulo, pues él era, no sé si lo puedo decir, narcosatánico, ¿verdad? En ese tiempo, o sea, era una persona muy mala, pero a mí nunca me maltrató, nunca me humilló, nunca malas palabras, nunca un jalón, un estirón o algo, jamás. Entonces, él era malo con las otras personas, como que con las mujeres no, pero con los hombres sí.
Entonces, cuando yo entro a la iglesia, él al mes llega y también entra a la iglesia, pero él no entra a la iglesia por convicción, por amor, sino que él entra a la iglesia y ahí lo toca el poder de Dios, lo empieza a quebrantar, empieza a Dios a tratar con él en su vida. Entonces, yo no sabía, yo desconocía mucho lo espiritual, desconocía mucho lo profético, desconocía mucho la palabra profética, la revelación, eso lo desconocía, aunque lo tenía, pero lo desconocía porque no había sido guiada por alguien, porque todo lo que hemos aprendido en el camino de Dios ha sido por guianza del Espíritu Santo de Dios, ¿verdad? Porque cuando yo me aparté de las cosas de Dios, mis abuelos ya habían fallecido, entonces es como que ellos eran como que el muro donde no te puedes ir al mundo, pero ya nada más no están, y ahora sí como que se desatan muchas cosas, ¿verdad? Porque la oración de ellos tenía mucho poder sobre nosotros, mucha legalidad en nosotros, entonces ya no estaban, pues el enemigo tuvo esa oportunidad para zarandearnos, ¿verdad? Y sacarnos del propósito de Dios durante, pues digamos que mucho tiempo, muchos años. Entonces cuando yo vengo a los caminos de Dios, me pregunta hace poquito, mi esposo me dice, ¿por qué seguiste el camino de Dios? O sea, ¿por qué sigues a Dios? Y yo le decía, no fue por conveniencia, no fue porque Él me sanó de la depresión, no fue porque haya pasado yo un proceso muy difícil, sino que yo siempre amé a Dios, pero no estaba en Dios, me alejé, me aparté de Él, pero mi corazón y mi anhelo siempre estuvo volver, pero no hubo alguien que dijera, Vanessa, regresa, vamos a la iglesia, esto, lo otro. No hubo una persona, sino que hasta que después de 9 años, ese pastor, Dios lo bendiga, es de Salinas Victoria, me dijo, le invito a un culto. Entonces yo fui a un culto un domingo, pero nada más iba los domingos a la iglesia. Entonces aparece él y íbamos nada más solamente los domingos, hasta que llega un cierto punto y cierto tiempo el que me dice él, o sea, todavía él en el mundo y me dijo, Vanessa, elige el mundo o la iglesia. O sea, no me dijo, o Dios o esto, no me dijo, el mundo o la iglesia, porque tú no puedes estar adentro y afuera. O sea, elige uno, porque si te vas a elegir uno, nos vamos a ir de lleno. Si tú eliges el mundo, nos vamos a ir al mundo de lleno. Si tú eliges la iglesia, nos vamos a ir de lleno a la iglesia. Entonces recuerdo que en ese tiempo iba a haber un concierto de un grupo secular y él me dijo, te invito y vamos a ir, así. Yo ni sé bailar ni nada. Entonces, pero él sí, era muy bailarín, él sí sabía bailar y le gustaba la música del mundo, el requinteo y todo eso, ¿verdad? Entonces, le digo, sí, está bien. Pero en ese lapso, entre que llegó él y el lapso de la fecha del concierto, él me hizo esa pregunta. Me dijo, ¿el mundo o la iglesia? Y yo le dije, la iglesia. O sea, ni le pensé, ni le dudé, sino que dije, Dios. Y ahí Dios empezó a elevarnos, Él me empezó a impulsar a predicar la palabra de Dios. Para esto Dios ya me había dado una palabra. Me había dicho, sírveme a mí, porque si no me sirves tú a mí en esta tierra, no me sirves. O sea, Él me iba a arrebatar la vida. Y no porque el Señor haya puesto una sentencia de muerte en mi vida, si yo no le servía, no por eso le serví. Yo le serví por amor, por convicción, porque realmente amo a Dios, amo su presencia, me gusta mucho su presencia. Entonces, Él cuando me dice eso, entramos de lleno a la iglesia y nos olvidamos de la fecha del concierto. Ya para cuando acordamos, ya había pasado ese concierto. Es que Ajá. Con Dios cambia todo. Todo cambia, hasta tus prioridades, tu forma de lo que tú tienes en la mente. Y yo sé, mira, que tú tienes un testimonio aparte, ¿no? Porque, y el tiempo es muy corto relativamente, como lo decía hace ratito con el hermano Javier. Pero cómo llega, discúlpame que te corte, a ver, cómo van uniéndose ya la situación de él con la tuya. Pues es que empezamos a ir a la iglesia, porque era mi cumpleaños, un 4 de junio, y le dije que habían abierto una célula cerca de donde yo vivía, y él llegó ahí a esa célula, y de ahí empezó él ir cada domingo a la iglesia, hasta que él se mudó a Monterrey, porque él venía de Nuevo Laredo, iba a Monterrey, a la iglesia.
Entonces, todos los domingos yo le decía, es que yo estoy ocupada los domingos, o sea, yo voy a la iglesia, para mí, yo ya no voy a dejar de seguir a Dios. ¿Me sigues? Le digo, ¿sigues el camino de Dios o no me estorbes? Entonces, ya cuando ya unimos nuestras vidas, matrimonio y todo, él me veía orar. Entonces, como él me veía orar, él también se hincaba a orar. Pero yo tuve que ser muy perseverante en la oración. Tuve que estar en ayuno, en oración, tuve que estar en muchas vigilias. De hecho, duré más de un año en vigilias, ya aquí en Nuevo Laredo, porque Dios ya nos había llamado al ministerio, porque fue muy rápido. Cuando Dios nos empezó a llamar al ministerio fue algo muy, 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 muy rápido. Entonces, Dios nos empieza a levantar, a llevar a ranchos, a ejidos, a otras partes, hasta que nos hace el llamado pastoral. Que yo lo voy a decir porque Vanessa le está dando vueltas. Ya la vi que le está dando vueltas. No le está dando vueltas. Señor me dice, yo le dije a Vanessa, yo quiero cambiar, yo quiero que Dios me cambie, yo quiero que Dios me transforme. Dice, porque yo tengo algo que ya le expliqué por qué. Dije, yo tengo que cambiar, yo quiero buscar un área donde Dios me cambie. Y me dijo, ven a una célula, aquí tenemos una célula, empieza por algo. Y yo fui. Cuando yo llego ahí, hermano, aquí lo sorprendente, y yo llego a la célula en Sabinas Victoria ese día, y Vanessa se fue y me dejó sentado ahí. Porque el pastor le dijo que fueran a orar por una ancianita, y me dejó ahí sentado. Yo no conocía a nadie, ni nadie me conocía a mí, ni sabían cómo me llamaba, y menos en Monterrey. Cuando yo me siento en la mesa, está un hombre sentado aquí y me dice, Javier, no me tengas miedo. Y me quedo viéndolo. Y empecé a mover mis dedos como lo estoy moviendo ahorita. Y dice, Javier, no me tengas miedo. Y dije que me levanto de la mesa y que me voy con la persona y que le digo, oiga, discúlpeme, pero yo no le tengo miedo a nadie. ¿Quién es usted? ¿Y por qué sabe mi nombre? Y dice, es que Dios me dijo que tú ibas a venir. Y yo tengo una palabra para ti. Le dije, disculpen a todos, ¿verdad? Yo lo que le dije, este hombre anda más drogado que yo. Porque yo todavía me drogaba. Y le dije, este hombre anda más drogado que yo, ¿quién es o qué? Y le dije, Vanessa, ¿quién es este hombre? No, dijo, ahora. Y luego él dijo, Vanessa, ¿te quedas el domingo? Le dije, sí, me quedo el domingo al culto. Y me quedé el domingo, hermano, y ahí estaba el loco otra vez. Sentado en la última banca, y yo en la última banca también sentado. Y ahí estaba el hombre loco otra vez. Y luego me dice, oye, Vanessa, y estaba ciego, hermano, no miraba. Y dice, oye, vino Javier, le dijo Vanessa, sí, acá está. Dije, vengan, porque ahora sí les voy a dar la palabra de Dios a ustedes dos, vengan para acá. Y que voy, hermano, y que me dice, ¿saben qué? Dice el Señor que ustedes dos se van a casar y van a tener un hijo y se va a llamar así. Dice, y luego le habla a Vanessa, ¿te acuerdas cuando tenías 15 años y dijiste al Señor, a mí dame un varón para predicar tu palabra de Dios? Pues es él. Le dije, no, hombre, Vanessa, este hombre nada más drogado que yo. Le dije, ¿cómo? Si tú eres mi amiga, ¿cómo va a casar contigo? Hermano, a la siguiente semana viene otro predicador y vuelve a decirnos lo mismo, Vanessa y a mí. Ustedes se van a casar. Pero en esto, hermano, yo iba y ponía mi cabecita así, que yo quería que oraran por mí, y pasaba el evangelista y no oraba por mí. Iba y ponía mi cabeza y nadie quería orar por mí, hermano. Ahí es donde entra Vanessa. Ahí es donde Vanessa, porque el Señor, porque le pregunto yo al evangelista enojado y le digo, oiga, ¿por qué no quiere orar por mí? Yo quiero que ores por mí, yo quiero cambiar. Y me dice, yo no puedo orar por ti, varón. Hay una persona que puede orar por ti. Le dije, pues dígame dónde está para ir a verlo. Me dice, es Vanessa. Le dije, ¿qué? La tengo aquí desde hace mucho tiempo y me está diciendo que es Vanessa la que tiene que orar por mí. Dice, sí, es ella. Nosotros, nadie va a orar por ti porque tú tienes legiones de demonios en tu cuerpo y nadie va a orar por ti. El que ore por ti va a quedar tirado ahí. Dije, ¿y Vanessa sí? Dijo, sí. Lo que pasa es que él estaba pactado desde antes de nacer. Él estuvo pactado desde antes de nacer y luego reiteró su pacto con el enemigo de Dios, ¿verdad?
pero gloria a Dios que Dios rompió ese pacto, Dios rompió todo en el nombre de Jesucristo. Amén. Y algo hermoso, hermano, que Vanessa fue la que oró por mí, y ese día aventé un huevo de mi boca, aventé un montón de sangre de mi boca, hermano. Mire. Y fui libre para predicar la palabra Pero de para Dios. esto yo no sabía que Dios nos había llamado para la liberación, para la sanidad. De eso yo no sabía. Fue en una casa y yo le decía, era un domingo, y yo le dije, ay no, sí tuve miedo, porque voy a decir que no, sí tuve miedo, porque yo decía, ¿por qué no fue en la iglesia donde hay hermanos preparados para eso? ¿Dónde está el pastor? ¿Dónde están los profetas? Y así me explico. Entonces esa noche, pues la verdad yo sí me la pasé muy mal en eso. Pues más que nada les comento de que el tiempo se nos ha ido. Yo no sé si nos quieran acompañar mañana en el programa En Buenos Días Laredos para que sigamos con el testimonio. Mañana a las 8 de la mañana porque hay que definir cómo fue el cambio ya al 100% y cómo Dios los ha cambiado y cómo están trabajando por la obra actualmente, porque realmente un testimonio no solo se basa en escuchar lo del pasado, sino cómo Dios fue haciendo un cambio. Entonces, mañana están invitados, si quieren acompañarnos mañana a las 8 de la mañana en Buenos Días Laredos, y a todos nuestros hermanos que estuvieron escuchando esta transmisión, viéndola y que están escuchándonos, pues mañana a ver qué nos dicen, sí nos acompañan. La segunda parte del testimonio. Hermano Javier. 8 de la mañana. Mañana 8 de la mañana. Sí, como le digo, yo soy muy cuidadoso porque no me gusta quedar mal en ningún lado. Uh-huh. Por eso le pregunto yo a Vanessa, porque ella es la que lleva la agenda. Y si no tenemos nada, claro que sí, a las 8 de la mañana aquí estamos. Con la ayuda de Dios. Entonces, hermanos, muchas gracias de verdad por estar con nosotros en el programa. Agradecemos a nuestra hermana Alicia Compián, porque este programa es conducido por nuestra hermana Alicia Compián. Del programa se llama Cristo en mí, y ese es el propósito del testimonio, saber que ahora, como dijeran, ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y yo creo que Dios es lo que ve. Tal vez nosotros los seres humanos volteamos y vemos el pasado de las personas y le damos la importancia al pasado de las personas. Pero hay que ver el presente y el futuro que trae el Señor, porque los cambios los hace Dios. Entonces, en el transcurso de este testimonio, hemos escuchado dos partes de dos testimonios, y ya en esta parte ya íbamos a juntar los dos testimonios, cómo iban a llegar, pero ya el tiempo nos ha ganado. Agradezco mucho, mi hermanita Vanessa, que nos hayas acompañado, mi hermanito Javier, y pues si Dios lo permite, mañana los tendremos aquí en Buenos Días Laredos a las 8 de la mañana. Entonces, gracias de verdad, gracias a ustedes. Dios les bendiga a toda nuestra querida audiencia de la 93.7 FM. Y pues muchas gracias a mi hermanita Alicia, que también nos concedió este tiempo, y deseamos que Dios también la bendiga. Mi hermanita Vanessa, ¿algunas palabras? No, que muchas gracias por invitarnos, y pues seguimos trabajando en el camino de Dios, pero mañana lo decimos como. Ya confirmado. Sí. Hermano Javier. Pues Dios los bendiga a todos y gracias por la invitación. Y la verdad, mañana decimos dónde estamos trabajando y dónde vamos a seguir. Amén, porque están trabajando en la obra del Señor. Entonces, Dios les bendiga. Muchas gracias a toda la audiencia por acompañarnos. Saludos a todos los hermanos que estuvieron ahí al pendiente de la transmisión y de la programación de Estéreo Unción. Gracias, Dios les bendiga, y recuerde que Cristo está en aquellos que le buscan de todo corazón. Que usted y yo seamos instrumentos finos en las manos de Dios en todo momento y en todo lugar. Dios les bendiga. Excelente y bendecida tarde para todos ustedes, queridos hermanos.
Gracias por habernos acompañado en su programa Cristo en mí. Te esperamos en nuestra próxima emisión. Que Dios les bendiga. Que Dios les bendiga.